Bien, mis queridos hermanos, ¿estamos listos para la palabra? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Todos trajimos Biblias, ¿cierto? Vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25. ¿Me confirman con un amén cuando estemos allí? Si trajiste tu cuaderno de notas y tu esfero, puedes colocarle el mismo título que tu versión de la Biblia, si tienes Reina Valera, tiene allí como encabezado. ¿Cuántos tienen Reina Valera? Levanten la mano. Tiene un subtítulo ahí al principio, ¿cierto? Dice parábola de las 10 vírgenes. Así se va a llamar el compartir en esta mañana. Parábola de las 10 vírgenes. Entiéndase por parábola un relato o una historia breve, corta, pero que tiene un propósito o el propósito de transmitirnos, una verdad espiritual. Un relato, una historia corta, verosímil, o sea, no es una fábula, no es una alegoría. Es un relato verosímil, es decir, que está dentro de las posibilidades de que haya ocurrido, pero tiene un propósito espiritual, transmitirnos una enseñanza espiritual. Y ustedes saben que esa era la forma en la que el Señor enseñaba por excelencia. Él tomaba las cosas de la vida cotidiana, personas, lugares, profesiones, ocupaciones, costumbres de la época, las convertía en historias que transmitían una enseñanza para que los oyentes pudieran entender lo invisible, lo que no se ve, lo espiritual. Ese es el propósito de las parábolas. ¿Recuerdan cuando él señalaba, mirad las aves de los cielos? Ellas no se preocupan por nada y el Señor las alimenta. Mirad los lirios del campo, no hilan ni siembran. Y os digo que ni aun Salomón se vistió con tanta gloria como uno de estos lirios, que hoy es. Señor la viste así, aunque hoy es el lirio y mañana se seca y se quema y se echa en el fuego. Son cosas físicas del mundo físico que él utilizaba para enseñar verdades espirituales. Con ese propósito vamos a estudiar un poco esta parábola en el día de hoy. ¿Ok? Mateo 25. Sin embargo, antes de leer la porción que es desde el versículo 1 al 13, quiero hacer mención, no de memoria, sino leyendo. Quiero hacer mención a algunos datos que encontré acerca de las costumbres de los habitantes de la tierra de Jesucristo en la época en que él contó esta historia. La costumbre de la época en cuanto a la celebración de bodas, de matrimonio. Y escuchen esto, solamente escuchen, no tienen necesidad de copiar. Esto nos va a ayudar a entender un poco más el mensaje que vamos a compartir. Yo encontré en el tiempo que tuve de estudio tradiciones culturales de las bodas judías, las bodas, cómo las celebraban. Y hay unas palabras claves que quiero mencionar. La primera es desposorio. Hermano, desposorio, ¿eso qué es? Entiéndase como desposorio una promesa mutua de contraer matrimonio. Es decir, cuando un hombre y una mujer se comprometían a casarse. Eso en ese tiempo se conocía como desposorio. Y escucha la definición o la descripción. Los matrimonios judíos en el primer siglo comenzaban con un periodo de desposorio, o sea, promesa mutua de contraer matrimonio. Y ese periodo era más vinculante, encontré, que los compromisos modernos. ¿Vinculante cómo así? Que la obligación y el compromiso que se adquiría entre ese hombre y esa mujer que entraban en el periodo de desposorio, en el compromiso, era más fuerte que los compromisos que se hacen hoy en la tierra. Cuando dos personas deciden casarse, son fácilmente quebrantables en esta época. ¿Ustedes recuerdan cuando José estuvo desposado con María? Estaba en ese periodo
Todavía no se habían casado, todavía él no la había conocido en la intimidad y él no entendía lo que había hecho el Espíritu Santo. Y dice que como él era justo, quiso dejarla secretamente, porque romper ese compromiso de manera pública tenía implicaciones serias. Hasta muerte podía haber. O sea, era algo serio. Este periodo de desposorio. Dice, el desposorio involucraba un acuerdo formal y una transacción financiera, el precio que se pagaba a la novia, a la familia de la novia, lo que llaman la dote. La pareja era legalmente considerada casada, aunque aún no vivían juntos, ni habían consumado el matrimonio. Este periodo podía durar hasta un año. ¿Ok? ¿Desposorio podía durar hasta cuánto? Bien, eso eran las costumbres de aquella época. Segundo dato interesante que encontré, había una etapa de preparativos de la boda. Durante el periodo de desposorio, el novio preparaba un lugar para su novia donde iban a vivir. A menudo era una adición a la casa de su padre. Es como si yo dijera, mis papás tienen una tremenda casa allá en barrio Boston, en San José, en Santuario. Tú sabes que esos barrios, las casas son grandes. Ahí sale un apartamento atrás. Era más o menos esa la costumbre. El novio en ese tiempo se dedicaba a adicionarle de pronto una pieza a la cocina, un baño adicional en la casa del papá. Para que cuando ya estuviera casado, él poder traer a la novia, la futura esposa, y donde él estuviera, ella también. Eso nos arroja luces a lo que dice Juan 14, 2, 3. No lo busques porque tú lo conoces. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que hacía el esposo o el novio cuando entraba en ese compromiso de desposorio. ¿Okay? Ese tiempo era tomado para eso, un tiempo de preparación para que a la novia, futura esposa, no le faltara nada. Un tercer dato que encontré, la procesión de la boda. Procesión. ¿Sabes lo que es una procesión? Una peregrinación. Dice, el clímax de la celebración de la boda era la procesión. O sea, el punto culminante, el punto máximo de la boda era la procesión. El novio llegaba generalmente de noche para llevar a su novia al banquete de bodas, a la fiesta. El momento exacto de esa procesión a menudo se mantenía en secreto, porque eso le añadía un elemento de sorpresa y anticipación a todos los que iban a participar. O sea, se podía tener la fecha, pero se decía, no es en la noche. ¿A qué hora exactamente? No, usted esté preparado. A lo que usted sienta la procesión que viene, usted se tiene que unir y entra ahí hasta el sitio donde está preparado el banquete. Tiene que estar preparado, tenía que estar preparado. O sea, era una tradición que tenían, y eso le añadía un elemento de sorpresa. ¿Será a las 7? ¿Será a las 8? ¿Será a las 9? ¿A las 10? ¿A las 11? 11:30 y nada. ¿Será 5 para las 12? Y en ocasiones, como lo vamos a ver en la parábola, era la medianoche que se metía el esposo. Ok, ¿cuántos puntos van? 3. 4. El papel o la función de las vírgenes. Las vírgenes eran unas damas de honor de la época aquella, en la época actual, las damas de honor de la novia. ¿Cuál era el papel de ellas, la función de ellas? Bueno, tenían que ser vírgenes primero. Las 10 vírgenes eran las encargadas de iluminar el camino para la procesión del novio. Sus lámparas, que en ese tiempo eran antorchas, no eran linternas como las de nosotros ahora, eran antorchas, alimentadas por aceite de oliva, eran esenciales para iluminar el camino, y la ausencia de aceite significaba la exclusión de la procesión y del banquete. O sea, en ese tiempo no se había descubierto la energía eléctrica, no había alumbrado público por donde iban a caminar, no había postes, no había empresa de energía que garantizara la iluminación de la calle. Entonces, un papel fundamental de las vírgenes era ir iluminando, y obviamente una vez entraran a la fiesta, a la celebración, también necesitaban luz.
Imagínate una fiesta a oscuras. 12 de la noche y nadie se ve el rostro con nadie. Y el último punto, el banquete de bodas como tal. Dice, el banquete era una gran celebración que podía durar varios días. Era un evento comunitario que implicaba una preparación extensa. Y escuchen este dato. Y una vez que las puertas del lugar donde se iba a llevar a cabo el banquete se cerraban, los que llegaban tarde típicamente eran inadmitidos, no se les dejaba entrar. O sea que el que tenía la costumbre o la mala costumbre de no ser puntual, de no llegar a tiempo, no podía. No, que ábreme, que mira, que yo me preparé todo este tiempo. Nada, no, yo te desconozco a ti, tú te invité y esto, y ni siquiera estabas pendiente. No te conozco, no puedes entrar. Este último dato, dice en lo que encontré, resalta la urgencia o la importancia de estar preparados, como se enfatiza en la parábola. Esa era costumbre de aquella época. Así se celebraban las bodas. Ahora, con esa información en mente, vamos a leer la parábola, por favor. 25:1. Me confirman con un amén cuando hayamos llegado. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Mira que no hay ninguna categoría intermedia. Dentro de las vírgenes o estaban en el grupo de las prudentes o estaban en el grupo de las insensatas. No, que yo estoy en la mitad. Yo soy un poquito prudente y un poquito insensata. No, o eres de este lado o eres del otro. Las insensatas, verso 3, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Y la iglesia dice: ¿y qué? Ojo con ese término. Comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y aquí viene la enseñanza espiritual. Es el propósito de la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabra de Dios. Mis hermanos, hay muchas cosas que se pueden compartir, pero tengo algunas notas aquí. Y encontré que un buen número de estudiosos de la Biblia, eruditos, teólogos, concuerdan en que es posible que estas vírgenes representen a las personas que asistimos a una congregación. Nuestro pastor normalmente dice que en una congregación donde hay un buen número de personas, él dice: entra de todo. Hay gente que está salva, pero hay gente en la congregación que no está salva, aunque crea que está salva. Hay gente que ha nacido de nuevo y hay gente que no ha nacido de nuevo. Puede que lleve 15, 10, 20, 30 años y no ha nacido de nuevo. Aquí las vírgenes, tanto las insensatas y las prudentes, tenían la misma apariencia, estaban ahí como que en el mismo lugar, en el mismo grupo. En una congregación hay cristianos nominales, cristianos de nombre, de título, de rótulo, y hay cristianos genuinos.
En una congregación hay ovejas y hay también lobos. Entonces yo leía varios comentarios y coincidían, no, esto es un llamado para la iglesia, para todos los que asistimos a una congregación, los que hacemos parte de una congregación. Yo abrí más el oído y esto es para mí porque yo pertenezco a la congregación de los santos. Entonces hay algunas cosas en común que tenían las 10 vírgenes. Vamos a mencionar primero algunas cosas que tenían en común. Todas sabían que el esposo venía. Todas en la historia, estamos hablando de la parábola. Ellas sabían, era la costumbre, para eso se habían esperado, habían organizado lo que se había organizado y estaban ahí. En una congregación es igual, todo el que llega a una congregación sabe que Cristo viene, porque lo ha escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Eso lo tenemos en común todos los que estamos aquí en este lugar. Y si alguien no lo hubiese escuchado, hoy lo va a escuchar. Cristo viene. Cristo viene y viene pronto. En este caso, todas sabían que el esposo venía. No sabían la hora exacta. Nosotros tampoco sabemos el día ni la hora. Todas tenían lámparas. ¿Ok? Como decíamos ahorita, la lámpara era como una antorcha. No eran las lámparas sofisticadas de ahora de batería, sino se necesitaba un tipo de combustible que por lo general era aceite de oliva. Eso tiene su simbolismo. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra versión diferente a la Reina Valera, ese mismo pasaje dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tenían lámpara. En una congregación nosotros estamos expuestos a la palabra. Esta bendita palabra la tenemos todos a disposición. Esto es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro camino. Es decir, nosotros si queremos dirección, si queremos orientación, tenemos este libro. Y aquí, gracias a Dios, por su gracia, abunda la palabra, abunda la dirección, abunda la instrucción, la guía. No todo el mundo obedece, no todo el mundo toma esta palabra con la misma seriedad. Ahí se va haciendo la división entre el que es prudente, el que es sabio y el que es insensato. Bien, todas cabecearon y se durmieron. Todas cabecearon y se durmieron, tanto las insensatas como las prudentes. Hermano, ¿qué podrá simbolizar eso? Bueno, uno lee y hay varias interpretaciones. Pero algo que me llamó la atención es que todos en una congregación, no solamente en esta, sino en toda congregación de Jesucristo alrededor del mundo, pasamos por las mismas pruebas, pasamos por las mismas presiones, pasamos por los mismos desafíos, pasamos por las mismas dificultades, ¿cierto? De hecho, Jesucristo nos dijo a nosotros, sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción. Ahí no exceptuó a nadie, todo el mundo, pero dijo, confiad, yo también he vivido aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, cabecearon, esperar no es fácil. En viernes anteriores hemos, en los estudios bíblicos, tratado el tema de lo que representa o lo que implica el esperar la segunda venida de Jesucristo. Esperar puede ser incómodo, esperar puede ser agotador, esperar puede ser un motivo de irritabilidad para algunos. Escucha esto, lo que dijo el apóstol Pedro en cierta ocasión. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Quién no ha batallado con una aflicción en su cuerpo por una enfermedad o de un familiar? ¿Quién no ha tenido circunstancias adversas aquí en la parte financiera, estrechez económica en algún periodo de su vida? ¿Quién no ha experimentado el sufrimiento que conlleva la rebeldía
de un familiar, de un ser querido, o hay veces hasta la misma rebeldía de uno le impone sufrimiento al resto de la familia. Los mismos padecimientos. Entonces todas cabecearon y todas durmieron. El llamado, o uno de los llamados que esta parábola hace, es a esperar como Dios quiere que le esperemos. Y de hecho, uno de los viernes que transcurrió, creo que no este viernes, sino el pasado, en el estudio, mirábamos por la palabra. Y quiero invitarte ahí, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1. Y los que están tomando apuntes, lo que leí ahora de Pedro, para no dejarte sin cita allí, es Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Pero ahora quiero que me acompañes a primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1. Encontrábamos en las Escrituras, en ese estudio de ese viernes, que Dios nos permite a nosotros que nos convirtamos a Él, que le demos la espalda, a una vida de pecado y nos convirtamos a Él con un doble propósito. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. ¿Estamos allí? Dice, vamos a leer hasta el 10. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, las personas de Macedonia y de Acaya y de todo lugar, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para. Eso habla de propósito. ¿Con qué propósito se convirtieron? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y qué más? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos los que veían el proceder, el comportamiento, la transformación, el cambio de los creyentes en Tesalónica, fueran creyentes o no creyentes, los que estuvieran viendo eso, daban un testimonio y decían, estas personas eran idólatras, se inclinaban ante ídolos, tenían altares, hacían sacrificios así, practicaban la brujería, la hechicería. Vino el apóstol Pablo, les predicó un mensaje diferente, la palabra de gracia que está en este lugar también, y hubo una conversión en ellos, y ahora vemos dos cosas que antes no veíamos en ellos. Ahora vemos que ellos sirven a Dios, pero también vemos que están esperando a su Hijo del cielo. Eran como dos marcas distintivas de los creyentes de Tesalónica y que deberían ser dos marcas distintivas de nosotros. Y yo leía en los comentarios, no hay indicios de que uno de estos dos propósitos sea más importante que el otro, ¿no? Que es más importante servir que esperar a Cristo, o más importante esperar a Cristo que servir, sino que los dos se le da igual importancia, igual trascendencia. Servimos y esperamos. Recuerdo que ese viernes preguntábamos a la congregación, ¿qué creemos nosotros si nos preguntaran qué demanda más fe, servir a Dios o esperar? ¿Para qué una persona necesitará mayor nivel de fe? ¿Para servir o para esperar? Tú lo puedes responder, pero alguien que hizo esa encuesta dijo que las estadísticas, las preguntas, la respuesta que arrojó la encuesta, todo el mundo, indefectiblemente creyentes, decían que demandaba más fe esperar. Y es de lo que estamos hablando en esta parábola, de esperar. De hecho, en Hebreos recalca que esto es prueba para nuestra fe, el esperar al Señor Jesucristo. Escucha esto y ahora te doy la cita. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, ministerio de la reconciliación, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Es una prueba esperar. Pero no solamente esperar por esperar, sino el cómo se espera es importante, y ese lo pone el Señor Jesucristo como todo. Como se nos dice aquí, Él es el dueño del equipo, Él es el dueño del balón, es el dueño de la cancha, el dueño del referee, el dueño del bar, de todo. El bar, V-A-R, V-A-R. No el bar donde se consume, sino la tecnología nueva esta que se implementa en los eventos deportivos de fútbol. Entonces vamos a hablar de una diferencia que había entre las 5 prudentes y las 5 sabias, las 5 insensatas, las prudentes y las insensatas. Vamos a ver cuál era la única diferencia. La única diferencia era el aceite y la cantidad de aceite. Voy a leer nuevamente 25, no lo busques. El versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. El aceite en aquella época tenía varios propósitos. Tú los puedes encontrar todos en la Biblia. Yo te voy a decir los propósitos y te voy a dar la cita, pero no los vamos a buscar porque no es el tema y no nos alcanzaría el tiempo. Pero el aceite era principalmente de oliva. Eso lo encuentras en Éxodo 27, 20 al 21. Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 27, versículos 20 a 21. Y era utilizado para la iluminación como combustible para las lámparas de aceite en el templo y en otros lugares también. En el tabernáculo inicialmente, después en el templo, y la gente del común también utilizaba el aceite como combustible. El aceite también era utilizado para ungir a los sacerdotes y consagrarlos para el servicio. Levítico 8:30. También era usado como loción para la piel y como ungüento para el cabello. Mira todos los usos que tenía el aceite. Loción para la piel y ungüento para el cabello. Eso está en Salmo 23:5. Y era utilizado también para la curación de enfermedades o para la sanidad. Establecido por Dios, está en Levítico 14, del 1 al 18. Levítico 14, del 1 al 18, se ungía en ciertos casos para proclamar sanidad. En este caso, si tú lees ahí en Levítico, es de los leprosos. Cuando iban a ser declarados santos, tenían que ungirlos de cierta manera, aplicándole algo de aceite. Santiago en el Nuevo Testamento, en 5:14, habla de eso también. Ese era uno de los usos del aceite. Bien, sin embargo, hay otro uso que es en el que nos queremos centrar en el tiempo que nos queda de esta enseñanza. El aceite también se utilizaba para representar como símbolo o para simbolizar la presencia y la acción del Espíritu Santo cuando se ungía profetas, sacerdotes y reyes. Es decir, cuando Dios iba a proclamar un rey, cuando lo iba a consagrar, cuando iba a consagrar a un sacerdote, cuando se iba a consagrar a un profeta, había aceite de por medio y se ungía, se le derramaba aceite en su cabeza. Un ejemplo de eso que no lo vamos a ver, pero anótalo para que lo revises, está en primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Fue cuando Samuel ungió al rey David. Todavía no era rey, era aún pastor. El actual rey en esa época era Saúl y iba a seguir siendo rey mucho tiempo más a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios ya Dios había ungido a David como rey. Y dice que desde aquel día, en ese pasaje, si tú lo buscas, pero no lo busques en este momento, lo puedes leer en la casa, desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él,
sobre David. En ese uso del aceite, en esa simbología del aceite es la que nos vamos a centrar aquí en este momento, a partir de este momento. Entonces hablábamos de la diferencia, era la cantidad de aceite o la presencia de aceite en el momento en el que estaban las vírgenes, estaban a la expectativa de la llegada del novio, necesitaban tener aceite. Necesitaban tener no solamente aceite, el que tenía la lámpara, eso se iba consumiendo, necesitaban llevar un suministro de aceite. Una vasija, dice allí. O sea, tenían aceite de sobra. Y no solamente para alumbrar el camino, como leíamos ahorita en la procesión, no solamente para la espera, primero, porque no sabían cuánto iba a durar. Segundo, para alumbrar. Y tercero, para que les alcanzara para celebrar, para lo que durara la fiesta, hasta el amanecer, si era el caso. Entonces yo quiero conectar aquí este hecho con algo que desde que yo llegué al ministerio a nosotros se nos hace énfasis, especialmente en los servicios de oración, especialmente en los servicios de ayuno, especialmente en las vigilias, especialmente en los devocionales que tenemos, o sea, siempre. Y es la llenura del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo. De hecho, yo estuve tentado a colocarle el título sed llenos del Espíritu por el versículo que vamos a leer ahora. Vamos a leer Efesios, ahí sí quiero que me acompañen, capítulo 5, y ya te digo el versículo cuando llegues y me confirmes con un amén. Efesios capítulo 5. ¿Me confirmas con un amén? Vamos al verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hermano, ¿y qué es disolución? Disolución es desorden, libertinaje, desenfreno, disipación, relajo. Y aquí el vino simboliza todo tipo de licor, todo tipo de alcohol. Y aquellos que en su pasada manera de vivir, en su viejo hombre, se recrearon en el alcohol, saben que esto es verdad. En el vino hay disolución, en la embriaguez hay desorden, hay relajo, hay disipación, hay ruina, dice una versión que encontré, diferente a la Reina Valera. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y si terminamos si continuamos leyendo hasta el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero vamos a quedarnos con el sed llenos. Ahí hay dos mandamientos aquí, hay dos instrucciones que para nosotros son mandatos, pero por alguna razón nosotros nos centramos siempre en cumplir la primera parte y demandamos o invertimos esfuerzo en cumplir esa. Cierto que aquí tú no tolerarías a nadie que llegue borracho, ¿cierto? O que se enteren, Dios no lo permita, ¿no? Que el hermano Joao lo vieron por allá embriagado. Eso no es tolerable. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. No os embriaguéis con vino. Eso no es negociable. Eso es pecado. Pero por alguna razón parece que la segunda parte de ese versículo la tomamos ligero, como si no fuera un mandato, con la misma vehemencia con la que te dice no te embriagues con vino. Con esa misma intensidad nos están diciendo sed llenos del Espíritu. O sea que si no lo soy, si yo no cumplo, yo estoy incurriendo en una falta delante del Señor. En una insensatez como aquellas vírgenes insensatas que no llevaron aceite, que no llenaron sus vasijas. Un ser humano puede estar lleno de muchas cosas, mis hermanos. Y yo recuerdo la pasada manera de vivir mía. Yo estuve lleno de muchas cosas, pero no te voy a hablar de lo que yo estuve lleno. Te voy a hablar de algunas cosas o mencionar algunas cosas que Jesús le decía a ciertas personas y de qué estaban llenas. Jesús en cierta ocasión le dijo a los fariseos, que era la clase religiosa, política de la época,
poderosa. Dice, ustedes están llenos de robo y de injusticia. Eso se lo dijo en Mateo 23, 25. En el mismo Mateo 23, 28 les dijo, no lo busques, pero puedes anotarlo. Ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad. Y a los mismos fariseos les dijo en cierta ocasión en Lucas 11, 39, ustedes están llenos de rapacidad y de maldad. O sea que una persona puede estar llena de muchas cosas, pero el mandato en esta mañana de parte del Señor es ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. En cierta ocasión, el apóstol Pablo estaba tratando de compartir el evangelio a un gobernante de la época, a un procónsul. Te lo voy a leer. Y se topó con alguien que lo estorbaba. Y el apóstol Pablo, por este y otros pasajes, yo me doy cuenta que él era paciente, él toleraba. Dejaba que corriera el agua por cierto tiempo, pero después se levantaba verticalmente y paraba lo que tenía que parar. Pero me llama la atención, no te voy a decir dónde está, pero escúchalo. Dice, cierto mago, entiéndase brujo, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, o sea, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, el brujo, pues así se traduce su nombre. O sea, el nombre Bar Jesús, la traducción al otro idioma era Elimas, era la misma persona. Procurando apartar de la fe al procónsul, él le resistía tanto a Pablo como a Bernabé. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Te acuerdas que hubo cierta pareja de esposos en la iglesia primitiva que trataron de mentirle al Espíritu Santo en cuanto al valor que pusieron en la ofrenda? Vendieron una propiedad y se pusieron de acuerdo. Mira, vamos para ganar el goodwill de los apóstoles y de todos los hermanos. Vamos a decir que la vendimos en tanto, pero en realidad la vendimos por más y nos vamos a quedar con alguito para nosotros y así quedamos bien con la iglesia y nos beneficiamos. Eso es mentira. Ananías y Zafira. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Creo que está en Hechos 2 o 4, 5. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice a ellos, ¿por qué llenó? Entonces ya uno sabe aquí, Pablo en esta otra situación le dice, hijo del diablo, y le dice de qué está lleno. De esto es que el diablo llena a sus hijos. De esto fue de lo que Ananías y Zafira se dejaron llenar, lleno de todo engaño y de toda maldad. Entonces el llamado es a que si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, si no somos llenos del Espíritu Santo, hay un diablito que nos quiere llenar de otra cantidad de cosas que nos descalifican. O sea que a esto hay que prestarle atención. Esto puede sonar a religión, esto puede sonar a fanatismo. No hay que buscar la llenura, todo el mundo la busca, todo el mundo lo dice. No, pero esto es tan contundente como que no te puedes emborrachar. No te embriagues, tienes que llenarte del Espíritu Santo. O sea, el estándar es el mismo para los dos mandamientos. Es lo que quiero enfatizar porque es lo que me di cuenta. Y uno hay veces, no, esa oración, vamos a orar por la llenura. Y en muchas ocasiones corre uno el riesgo de ser tentado a orar como con displicencia, como que no, eso siempre lo hacemos. Pero hay que prestarle atención. Si tu vasija no está llena, puede que se te cierre la puerta en el momento preciso. Ábreme, Señor, ábreme. Yo echaba demonios en tu nombre y sané y profeticé. Y el Señor te dice, apártate de mí porque no te conozco. No estás lleno de mi espíritu. Yo lo único que reconozco es lo que esté lleno de mi espíritu. Tú estás lleno de otra cosa. Si fuera el caso con la persona X.
Mi hermano, ¿sabe qué otra cosa encontré? Y entendí por qué esa es una oración recurrente aquí en este ministerio. Y debe ser recurrente, o sea, repetitiva en toda congregación de Jesucristo. Encontré que en el original dice, no dice sed llenos, sino dice sed continuamente lleno y recargado. Continuamente. O sea que es hoy, mañana, pasado. Permanentemente hay que buscar esa llenura. Eso no es que a mí me llenó el Espíritu en el año 77 y hablé en lenguas y yo recibí la llenura y ya. No es un evento de un solo día. Es continuamente lleno y recargado. Y hay ejemplos en el libro de los Hechos. Tú te lees el libro de los Hechos y se habla lleno, Esteban lleno del Espíritu Santo. Búsquense a los primeros diáconos, 7 hombres llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. En Pentecostés se derramó por primera vez el Espíritu y hubo llenura. Y después en el capítulo 4 ellos están siendo perseguidos. Los mismos que fueron llenados en capítulo 2 están siendo perseguidos. Y ellos empiezan a orar por denuedo. Porque había amenazas de cárcel y amenazas de muerte. Y ellos dicen, Señor, dale a tus siervos denuedo para que proclamen la palabra. Y dice que después que oraron el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu. O sea que es algo que se tiene que buscar. El ministro de alabanza lo tiene que buscar constantemente para poder ministrar aquí en el poder y en la unción del Espíritu. El que predica, los que predicamos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Los que servimos en cualquier capacidad que sirvamos, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Recuerdan los 7 diáconos que fueron escogidos para servir a las mesas? Había un comedor que la iglesia destinaba para alimentar a las viudas que no podían sostenerse a sí mismas. Llama la atención que no escogieron mujeres para ese cargo. ¿Cómo cambian los tiempos, cierto? Escogieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. O sea, una tarea que aparentemente no es espiritual, resulta que sí lo es porque demanda personas llenas del Espíritu. No es que ponga cualquiera por ahí que haga el aseo, que limpie la casa. Tiene que ser personas llenas del Espíritu Santo. El que trabaja en el parqueadero, aquí acomodando los carros, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. El que recibe a los hermanos en la puerta tiene que estar lleno del Espíritu Santo para impartir eso cuando le dé la paz a los hermanos. La paz del Señor sea contigo. Bienvenido a tu casa y ahí recibe de lo que el hermano tiene si está lleno. Hay un punto último en el que me quiero centrar. Dice, permítanme volver al versículo inicial. Mateo 25, vamos a volver al pasaje inicial, que es el centro de esta enseñanza. Bueno, llegó el esposo, todas se despertaron, las insensatas descubrieron que no tenían, que el aceite poquito que habían traído en la lámpara se le había acabado y no tenían reserva. Mire lo que dice el versículo, vamos a empezar desde el 7. Llegamos. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. El verbo aquí es comprar. Es el punto donde me quiero enfatizar ya al final. No dijeron, mira, allá regalan aceite. Llégate allá y que allá eso lo regalan. No, vaya y compre. Mi hermano, la llenura del Espíritu Santo demanda un precio. Eso, mi pastor, demanda un precio. Mi hermano, pero el Espíritu es un don. El Espíritu es un regalo. Sí, efectivamente. Si tú vas allá a Hechos capítulo 2, en Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu y llena a los primeros creyentes por primera vez, los testigos
fueron compungidos después que Dios a través de Pedro emite un discurso, una predicación ungida. Ellos fueron compungidos, dice, de corazón. Y le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es un regalo, bien. Es un regalo. Y aprovecho aquí para hablarle a los que, si hubiese visitas, si hubiese personas que están escuchando esto por primera vez y nunca has recibido la salvación, nunca has recibido el regalo del Espíritu Santo, Dios haciendo morada en tu cuerpo, la condición la pone Dios y es arrepentimiento y fe. Y eso se va después corroborando a través de ciertas cosas que el Señor nos demanda, como el bautismo. Pero hay que reconocer que no hemos sabido vivir, hay que reconocer que hemos vivido de espaldas a Dios, que hemos hecho lo que se nos ha antojado. Hay que reconocer, Señor, no he sabido vivir, y la evidencia son todos los errores que yo he cometido en esta vida, todos los líos en los que yo me he metido. Y dice que si uno va con esa actitud, con ese corazón contrito y humillado y reconoce que en Cristo hay solución para ese problema, Dios te da su Espíritu como un regalo y como un sello de que tú eres hijo. Eso que te leí del discurso de Pedro está en Hechos capítulo 2, 38, no lo busques. Más adelante, en Hechos 10, el Señor comisiona a Pedro y va donde un centurión romano y le predica a él y a su casa, un extranjero, y lleva una comitiva, van algunos judíos creyentes y ven cuando se derrama el Espíritu y los llena allí y se sorprenden. Y miren lo que dicen: los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos creyentes que habían ido con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ese regalo está disponible para ti y para mí. Gentil es todo aquel que no es judío. O sea, esto no es un privilegio del judío étnico, del judío racial, de que no, yo tengo en mis genes sangre de Abraham. No, esto es para todos. Sí es un regalo, pero para la llenura se necesita pagar un precio. O sea, inicialmente el Señor te entrega el Espíritu. Tú no haces mérito de ningún tipo, tú no pagas ningún precio, tú solamente reconoces tu condición y el Señor te regala el Espíritu. Pero la llenura ya es otro asunto del que estamos hablando y para el que se demanda un precio. Hermano, pero eso no es bíblico, porque Cristo ya murió por nosotros y para que nosotros disfrutemos de todo. ¿Cómo me va a hablar usted de precio? ¿Eso qué es? ¿Obras? No, yo no estoy hablando de obras, ni estoy hablando de méritos tampoco. No es que yo tengo que hacer méritos para ganar puntos con el Señor y hacerme acreedor de la llenura. Hermano, pero usted está hablando de un precio, sí, pero no son la misma cosa. Y antes de decirte a qué me refiero con el precio que hay que pagar, te quiero mostrar que sí es bíblico que Cristo nos manda a comprar cosas en ocasiones espirituales. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Rapidito. Para hacer buen uso de los minutos que nos quedan. Me confirman cuando Jesucristo, hablándole a las iglesias, les envía ciertas cartas a 7 iglesias. ¿Esta iglesia es la de qué? ¿Me dicen? La de Sardis. Pero no te he dicho el versículo. 17. 17, ¿a qué iglesia le está hablando? Ah, la de la Odisea. Bien, vamos a empezar por el 17 para no leer todo. Mira lo que le dice Jesús a la Odisea. Porque tú dices... Verso 17, Apocalipsis 3. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí recibas gratis. Compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tienes que comprar, le dice Jesús. No, yo no te voy a regalar, tú me lo compras a mí.
sea, hay un precio. Hermano, ¿y qué será el oro? El Señor vende oro de alto, ¿cómo se llama eso? Quilataje. Recuerden lo que decíamos al principio, el Señor utilizaba las cosas físicas, hacía referencia al mundo físico para enseñar verdades espirituales. Aquí el oro tiene que simbolizar algo. Y de pronto Pedro en su primera carta nos ayuda. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro a ver a qué se refiere Cristo acá en Apocalipsis con el oro puro y refinado en fuego. Primera de Pedro capítulo 1. El contexto, ¿cuál es? Pedro aquí está hablando y diciéndole a los hermanos a los que le escribió esta carta: miren, ustedes están aguardando la manifestación del día postrero cuando Cristo vendrá y ustedes van a ser salvos, van a recibir la salvación. Y eso les producía gozo a los lectores. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6, me confirman con un amén. Pedro decía, ustedes se regocijan en esto, que Cristo viene un día y ustedes van a ser salvos en el día postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que siendo sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el ¿qué? El cual, aunque perecedero, se prueba ¿cómo? Y el Señor le estaba diciendo a la Odisea, compra oro refinado con fuego de mí. O sea, compra fe, tú no tienes fe nada. Tú no tienes fe nada, cómpramela. Hermano, ¿y cómo se paga eso? Bueno, dice aquí, vamos a seguir leyendo. Verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Nosotros amamos al Señor, no lo hemos visto y por eso amamos su venida. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El Señor llegó a un punto en esa iglesia, la Odisea, tan carnal, tan llena de vanidad porque tenían dinero, tenían posesiones, bienes materiales, se creían que estaban en otro nivel. El Señor los baja de esa nube y les está diciendo, mire, yo lo que quiero de ustedes es una fe. ¿Y cómo me van a pagar por eso? Resistiendo las pruebas que vienen a su vida. Una fe que haya resistido prueba tras prueba tras prueba y se haya mantenido incólume, perseverando. Ese es el precio que hay que pagar. El que persevere hasta el final, ese será salvo. El amor de muchos tiende a enfriarse. Dijo Jesucristo en profecía, tenderá a enfriarse al ver que se multiplica la maldad en el mundo. Y cierto que son tiempos donde la maldad se ha multiplicado de una manera exponencial, que uno hay veces dice, pero ¿cómo le puede ir tan bien a este tipo, a este gobernante, a este dueño de empresa, a este jefe, a este compañero, a este vecino, a este familiar mío, si es tan malo y tan perverso? Entonces, si tú no estás alerta, si tú no estás vigilando, si tú no estás lleno del Espíritu, tú te puedes deslizar también. Creo que hay un salmo que dice, por poco se deslizaron mis pies cuando vi la prosperidad del impío. Pero dice, después entré a la presencia del Señor y me di cuenta que ellos van a tener un final feo, malo. Entonces el precio aquí es aprender o disponernos a tener una actitud de venga lo que venga, yo me mantengo firme en el Señor. Muriendo, como dice nuestro pastor, con las botas puestas, peleando la buena batalla. Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese es el precio que hay que pagar. No es con plata, pero sí demanda un precio. Vamos a Isaías 55. Isaías 55 y corroboramos que no es plata para que no se tuerza esto, ¿no? En el ministerio de la reconciliación dicen que Cristo pide millones para que... No, Cristo no opera así. Isaías 55.
Llegamos. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, ¿y qué van a hacer? Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor decía, compra de mí oro refinado por fuego. Y en Pedro entendíamos que el oro era símbolo ¿de qué? De la fe. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. O sea que cuando tú vienes a la iglesia y te sientas ahí dócilmente, de manera atenta, tú estás comprándole fe al Señor. Porque esa palabra está penetrando por tu oído y está activando la fe que Cristo demanda para que tú puedas perseverar. Para que tú puedas ser lleno de su espíritu, lleno de su palabra y puedas tener la llenura constantemente y siendo recargado y recargado y recargado y recargado. Entonces entendemos eso, que cuando se dice compra no, y se refiere a que tiene que pagarse un precio, no quiere decir que yo tengo que dar dinero, llama y pacta, mira, pon aquí tanto y el milagro va a acontecer en tu vida. No es eso a lo que se está refiriendo. Tampoco significa que vamos a entrar ahora en un sistema legalista de obras. No, yo voy a hacer obras para ganar puntos con el Señor, le tuerzo el brazo y Él está obligado a llenarme por el Espíritu Santo. No. Dijimos por Isaías que el llamado es a comprar oyendo. La fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. O sea, mi hermano, que cuando el Señor nos exhorta y nos aprieta un poquito en la exhortación diciéndonos qué hacemos nosotros, qué hacen ustedes, porque yo estoy sentado allá también cuando el Señor exhorta, qué hacen ustedes entre semana, qué haces tú entre semanas, Joao, que no puedes venir. Este es el sitio donde yo vendo la fe, donde tú me la puedes comprar, donde tú te sientas y es sin dinero, Joao. Nada más me prestas el oído atentamente y te voy a saciar, te voy a llenar, te voy a quitar la sed, te voy a quitar el hambre. Y te voy a dar un agua que nunca te permitirá experimentar sed nuevamente, como a la mujer samaritana, ¿recuerdas? Y ella dijo, dame de esa agua. Si alguno estuviera preguntando, yo también quiero. Bueno, ven al servicio de oración los martes, ven a los ayunos si el Señor te apareja, ven los viernes de estudio, ven los domingos y compra aquí sin precio y sin dinero. No gastes tu tiempo en lo que no sacia. Ese precio del que se está hablando en esta mañana para ser lleno, para ser prudente, para que cuando el Señor venga no salgamos corriendo a querer compensar. No, yo viví una vida chueca toda la vida, el Señor vino, voy a hacer 3 oraciones aquí, 3 vigilias, 4 ayunos y ya estoy listo. No, ya no es tiempo. Ya no es tiempo. El tiempo es ahora. El precio del que se habla, mis hermanos, y con eso quiero terminar, son los ajustes que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Tenemos que hacer ajustes. Tenemos que apagar el celular. Tenemos que minimizar el tiempo que empleamos en las redes sociales. Tenemos que soltar el WhatsApp. Tenemos que soltar esa mala costumbre de estar viendo estados, 3 horas viendo estados, porque tengo 2,000 contactos. Tenemos que soltar eso de que voy a verlo, cómo le fue a la promoción con la que yo me gradué hace 30 años para ver si están igualitos en Facebook. 3 horas más. Se nos dice aquí, apaga la televisión, apaga el control. O se nos dice, ¿qué haces tú un martes en la noche? Viendo el desafío. El precio son ajustes, mis hermanos, porque aquí está la fe que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a aceptar la exhortación, porque esto es para edificación. Porque hay personas, bueno, la carne de uno, hay veces quiere agarrarla con el pastor, ¿verdad? Y la carne dice, ¿pero qué se cree? No se cree nada, él simplemente es portador de lo que está escrito. Y el llamado es a ser prudente, a no ser insensato.
Ser llenos del Espíritu Santo con la misma vehemencia con la que cumples el no embriagarte con vino. Tenemos que cumplir ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el desafío final. Quiero leértelo en el versículo 13, Mateo 25, y con esto cerramos. Mateo 25, verso 13. ¿Me confirman con un amén cuando hayamos llegado ahí? Dice, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios, por boca de nuestro hermano Jairo, cuando ministraba en la alabanza, hablaba de búsqueda y coincide con lo que yo tengo aquí. Yo decía, el precio y el llamado es a buscar de manera más intensa al Señor en oración, tanto individual como corporativa, como cuerpo. O sea, no es con que no, que yo entro a mi aposento en el secreto y cierro la puerta. Sí, eso hay que hacerlo, pero también hay que venir aquí. Hay que buscarlo en ayuno, hay que buscarlo en vigilia. Y repito, que esto no te suene a religión, que no te suene a fanatismo, porque no es religión y no es fanatismo. Son disciplinas en las que nos tenemos que ejercitar para poder ser llenos del Espíritu Santo. Si no, no hay forma, no hay forma. Así que Dios nos ayude a que en su venida nosotros estemos dentro del grupo de los prudentes, de los que tenemos abundante aceite, abundante llenura del Espíritu Santo y constantemente siendo recargados. Esta es la palabra y la invitación del Señor para su iglesia en MR en esta mañana. Damos un aplauso a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.